Y esta semana el Señor me dio esa frase para compartirles sobre, y voy a estar hablando algunos domingos posiblemente sobre las rodillas, ¿no? El guerrero de rodillas, la guerrera que eres tú, el guerrero que somos en el Señor. Un guerrero de Dios vive de rodillas. Aprende a vivir de rodillas ante el Señor para estar fuerte frente a las adversidades de la vida, para estar fuerte frente a las dificultades, los problemas. Es que uno tiene que vivir de rodillas ante el Señor. Sabes que uno aprende muchas cosas también, por supuesto de la palabra de Dios, de las pruebas que también hay, pero también de las cosas naturales. Jesús hablaba mucho de las cosas naturales, por ejemplo, la semilla. Pero yo pensaba algo que me llamó la atención, que era chiquito y vi una vez un pajarito que estaba durmiendo y estaba sobre una ramita. Y me acordé en estos días. Y dije, ¿cómo me impactó eso? Porque cómo podía estar durmiendo sentado o parado, mejor dicho parado, ¿no? Y a la vez estar durmiendo, pero a la vez estar despierto por si alguien se lo quiere comer al pajarito, ¿no? Entonces, acordándome de eso, esta semana chequeé, y sí, ¿sabes que los pajaritos cuando duermen y están sobre una rama, no en su nido, están sobre una rama, lo hacen porque doblan las piernitas y duermen sobre sus rodillas? ¿Sabías eso? ¿Cómo pueden dormir estando parados? Porque tienen algo en las rodillas que les permite doblarse y permanecer dormido. Trata tú de dormir así y vas a ver que no puedes. Pero a la vez están despiertos, aunque duermen y descansan, están atentos a que si viene un depredador, saltan y salen volando en cuestiones de centésimas de segundo. ¿Cómo puede ser si están durmiendo? Sin embargo, esto te da con eso quiero usar la introducción en este día, porque eso te da a entender que aún esas rodillitas pequeñitas de un pajarito chiquito, quiere decir que él puede descansar de rodillas. Mira, puede descansar de rodillas. Puede estar atento de rodillas ante cualquier acechanza. Así que de ese pajarillo, imagínate nosotros, ¿cómo podemos nosotros también vivir así? Porque de rodillas ante el Señor podemos hasta descansar distinto. Entonces la única vez que me verás en el suelo, dice ahí, será de rodillas, pero orando, buscando a Dios, ¿no? De rodillas. Pero nunca derrotado, porque el cristiano que se arrodilla vive en victoria. Y el apóstol Pablo, allí en Efesios capítulo 3, versículo 14, y en su corazón estaba el formar a los cristianos. ¿Saben? Eso es lo que siente un pastor, un hombre, una mujer de Dios. Formar al Hijo de Dios. Y Pablo decía, por esta causa, o sea, porque quiero que sean formados, ¿no? En el Señor, ¿qué dice? Doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu Santo. Amén. Miren qué tremendo. Cada palabra que él escribe, inspirada por el Espíritu Santo, ¿no? Por esta causa, hermanos, doblo mis rodillas. Sabía que debía doblar las rodillas ante el Señor para que orar por alguien, para bendecir a alguien ahí, para clamar por la iglesia del Señor, para que sean fortalecidos. Pablo sabía que si doblaba sus rodillas ante el Padre, eso le daría victoria a la iglesia. Es como cuando Moisés, ahí tuvieron que levantar las manos de Moisés, ¿se acuerdan? Y cuando levantaba las manos Moisés, el pueblo de Israel iba contra el enemigo, y cuando esas manos se debilitaban, el enemigo avanzaba contra Israel. Y ahí estaban dos sosteniendo las manos de Moisés. Eso es una figura de también el estar postrado delante de Dios. Ahora, el hecho de arrodillarse solamente por arrodillarse no es solamente el acto de arrodillarse. No es algo formal, hermanos. No es algo ritual, de un ritual. Es algo que se hace del corazón. Porque no es por el hecho de arrodillarse, sino el de arrodillarse buscando al Señor, con esa actitud de buscar el rostro de Dios. Por eso no es una forma religiosa, no es como hoy en día, le mando esto
reenvíeselo a 50 personas para que Dios le conteste. Eso, hermanos, es una burla a Dios. Perdón, que si usted lo hizo, no se ofenda conmigo. Porque eso es como poner un dinerito al número 15, a ver si saco algo. Y dejo a ver qué pasa, a ver si sale algo en la lotería. Así no funciona el reino de Dios. Ni aunque se lo reenvíes a 1000, ni aunque tengas en Facebook 1.000.000 de amigos, como dice la canción. Tampoco, es un tema de actitud. Es un tema de corazón. Es un tema de relación con Dios. Entonces el hecho de arrodillarse no es una mera formalidad. Ni por el hecho de arrodillarme Dios se va a movilizar. No, porque Dios no ve las rodillas, ve el corazón. Y si yo me arrodillo es porque ve el corazón el Señor. Ve la actitud, ve la pasión. Por eso no es un acto externo, es un acto de reverencia. ¿Cuánto falta reverencia, no? En los hijos del Señor. Necesitamos ser más bien es una manera de buscar a Dios en reverencia. Y cuando te arrodillas delante de Dios, estás poniendo tu confianza en el Señor. Estás ahí arrodillándose y Dios, yo estoy seguro que Dios para el cielo, hermanos, cuando alguien se arrodilla delante de Él. Cuando alguien se postra delante de su presencia. Hace silencio el cielo. Miren, hay un hijo mío que está ahí buscando mi rostro. Entonces, cuando nos arrodillamos ante Dios, estamos reconociendo que solo no podemos. No podemos solos. A veces ciertas culturas nos enseñan que sí se pueden. Quizás un poquito aquí uno ve la cultura diferente a nuestros países. Aquí constantemente se está formando un líder. Y está bueno, ¿no? Lo forman con ese carácter, lo forman culturalmente de una manera, pero ¿saben qué, hermanos? Sin Dios no podemos. Por más que inteligencia que tengamos, tenemos que buscar la sabiduría del Señor. Entonces arrodillarse es una actitud de búsqueda, de humillación, de pasión, yo diría de relación. Por eso un hombre, una mujer de Dios, un cristiano, tiene que vivir de rodillas ante Dios para estar firmes ante los hombres. Firmes ante las acechanzas del enemigo, firmes ante esas noticias que a veces vienen, que no nos agarren desprevenidos, nos agarren buscando al Señor, arrodillados delante de su presencia. Por eso Dios está buscando hombres y mujeres. No busca solamente personas que quizás famosas o digan, yo quiero tener a ese hijo que es famoso en este mundo, quiero que él sea mi hijo también. No solamente busca eso el Señor, Dios ve el corazón. Dios está buscando un hombre y una mujer que vivan delante de Él, que lo busquen, que lo anhelen al Señor. ¿Has encontrado alguna vez en la palabra de Dios que Dios se maraville de algo que encuentra en el hombre? Miren, te hago una pregunta un poco difícil. Por ahí los más estudiosos están pensando ahora, a ver, un versículo que pueda pensar. Pero ¿alguna vez leíste en la palabra que Dios diga, me maravillé de tal persona que encontré en el mundo? Aunque debo decirte que Dios se maravilla. Cuando vamos a la palabra del Señor, encontramos que Dios se maravilló. Miren, les voy a compartir un versículo que está en Isaías capítulo 59, versículo 16. Imagínate que Dios haya dejado escrito, y me maravillé y ahí pones tu nombre, de haberlo encontrado orando, buscando, intercediendo. Qué lindo, ¿no? Sería encontrar eso, que Dios diga así de nosotros. Porque lo encontré de rodillas, buscando su rostro, anhelando su presencia, diciendo, Señor, úsame. Y Dios se maravilló de eso. Pero miren lo que dice Isaías. Y vio que no había hombre, y se maravilló Dios, hermanos, que no hubiera quien se interpusiese. Pero entonces lo salvó su brazo y lo afirmó su misma justicia. Dios en un momento buscó y se maravilló, dijo, wow, no hay nadie. No hay nadie que me esté buscando. No hay nadie que me esté anhelando. No hay nadie que se interponga. ¿A quién usaré? No hay nadie. Estoy maravillado, pero no porque encontré a alguien. Estoy maravillado porque no encontré a nadie. Y como no encontró a nadie, ¿sabe quién lo salvó? El brazo del Señor y su misma justicia. Y está bien, Dios es el que nos salva, pero Dios está buscando a alguien. Dios está buscando a alguien con algo genuino.
con algo, con una pasión distinta, con una forma de buscarlo, con una actitud. Alguien que intercediese y nada va a ocurrir. Y yo después de 20 años se lo digo, miren, de estar en el pastorado, les aseguro que nada va a ocurrir si alguien no ora. Nada ocurre, no pasa nada si alguien no busca, si alguien no ora al Señor. Y Dios está esperando que nosotros lo hagamos, porque el Señor ya envió profetas, reyes, envió a su Hijo unigénito para que cumpla con el morir en la cruz, el quitar el pecado de la humanidad, la separación. Ya hizo todo lo que Dios podía haber hecho. Ahora está esperando que nosotros hagamos algo, que nosotros nos levantemos, que nosotros intercedásemos por alguien, que nosotros oremos. Dios se maravilló de no encontrar a alguien que intercediese, que se interpusiese, digamos así, entre su pueblo. No hay nadie, dijo el Señor. Y esto pasó hace mucho tiempo, en la época del profeta Isaías. Isaías tuvo que escribir eso, siendo profeta y siendo alguien que se ponía en la brecha. Sin embargo, en ese tiempo no estaba tampoco, imagínate, pero lo tuvo que escribir, mira, Isaías, que Dios no encontró a nadie. Por eso, estando en la presencia del Señor allí, Isaías, ¿qué sentía en la presencia del Señor? Sentía que era un hombre que no era digno, que no era digno de estar ahí, se sentía pecador, se sentía sucio. Y un carbón encendido y se tocó sus labios y lo limpió su boca. O sea que seguramente era un hombre que decía cosas que no correspondían que diga. Entonces yo me estaba preguntando esta semana, para que tú pases esto por tu corazón. Hoy es un sermón de aliento, aunque no pareciera que fuera así, pero te vas a dar cuenta que sí. Es un sermón de aliento y yo me preguntaba en estos tiempos, ¿cómo está nuestro nivel de búsqueda, nuestro nivel de oración? ¿Cuánto anhelamos la presencia de Dios? ¿Cuánto de lo que estamos aquí nos estamos poniendo en la brecha? En la brecha es dando un paso más, orando por alguien o intercediendo por alguien que está en problemas, o evangelizando a alguien, o haciendo algo más de lo que hacemos cotidianamente, día a día, porque mañana empieza de nuevo la escuela de los niños, hay que llevarlos, mañana es lunes, va a empezar todo lo mismo, pero yo estoy animándote que esta semana sea distinta, amén, que esta semana tú puedas hacer algo distinto por alguien, orar, por lo menos interceder por alguien, orar por alguien, o darle esa palabra que esa persona está necesitando. ¿Cuánto hace que no te arrodillas por alguien, a orar por alguien? ¿Cuántos creemos realmente en el poder de la oración? Yo me encontré con una persona hace un tiempo atrás de 50 años en Cristo, de los 4 o 5 años tocando el piano en la iglesia, y me preguntó, ¿realmente Dios responde las oraciones? Me quería ir cuando me preguntó eso. 50 años en Cristo, una eminencia en la música. Sin embargo, todavía tenía esa duda si Dios respondía la oración. Hermanos, es lo básico que un cristiano tiene que saber, que Dios responde al que le busca. Que hay que llamar y dice que hay que golpear, ¿no? Y se abrirá. Y si no se abre, ¿qué hay que hacer? Amén. Seguir golpeando. Porque la promesa está, que sí va a abrir. Así que si no se abre, tranquilo. No la abra a la fuerza la puerta. Espere que Dios abra esa puerta. Porque el Señor la va a abrir. Porque dice que el que busca, encuentra. Halla en el Señor. Si dos se pusiesen de acuerdo, ¿qué dice? En lo que pidan, mi Padre les responderá. Pero tenemos que poner de acuerdo en pedir. ¿Por qué será que muchos cristianos hoy en día se sienten derrotados, desanimados, tristes? Y me pregunté esta semana, primero a mí, no se crean. Y dije, ¿no será que no oramos? ¿No será que no oramos, que no buscamos a Dios? Porque cuando buscas a Dios te renueva el Señor. ¿Cuánto le renueva al Señor? Cuando buscas ahí te cae una lluvia del cielo, no sé qué es, y no te quieres ir después. Pero si estamos tan tristes, derrotados, desalentados, ¿no será que no oramos? ¿Que no buscamos al Señor? La oración es como el respirar para el ser humano, pero espiritualmente hablando. Jesús estaba por morir en la cruz y le dijo a los discípulos, agarró a los 3 mejorcitos y les dijo, quédense acá, yo tengo que ir a orar allí con el Padre, pero les voy a pedir que oren por mí, les voy a pedir que intercedan,
que viene un tiempo difícil para mi vida. Busquen. Sí, Señor. Volvió a la hora y los encontró como. Es que el Señor a nosotros nos habla en sueños, Señor. Y Jesús, miren, ya venía pobre. Y encima verlo así dijo, no. Y eso que agarró a los 3 mejorcitos, a los 3 intercesores que tenía. Estaban durmiendo porque también tenían esa carga por el Señor. No estamos juzgando a nadie, obviamente que a nosotros nos pasa lo mismo también. Y Jesús también entendía, pero le estaba pidiendo en ese momento, intercedan, oren, busquen, apóyenme en oración. Y les dijo el Señor, ni tan solo 1 hora pudieron orar. Como si fuera poquito, ¿no? ¿A cuánto les cuesta orar 1 hora? Pero para el Señor 1 hora es poco. ¿Y saben por qué le estoy predicando? Porque la gente por día está comprobado que se conecta a las redes sociales entre 3 y 4 horas por día. Eso es mínimo, de ahí para arriba. Me quedé corto. Entonces, si podemos estar conectados entre 3 y 4 horas, ¿no podemos orar 1 hora? 2 horas buscando al Señor. Claro que podemos. Lo que pasa es que estamos constantemente con ese prendiendo, apagando, mirando, prendiendo, apagando, mirando, prendiendo, apagando, mirando. Estamos con esa adicción ahí de buscar, pero a veces conviene desconectarse un poco de eso para conectarse con el Señor y ser renovado en el Señor. Entonces, nuestras iglesias debieran estar ardiendo como debieran arder, pero no están ardiendo, hermanos, en la búsqueda, porque no hay oración. No hay cristianismo sin oración. Alguien dijo, si solo oras cuando estás en problemas, estás en problemas. Si solo oras cuando estás en problemas, estás en problemas, dijo el predicador. Y tiene mucha razón. Porque el poder de Dios no ha cambiado. Es el mismo de siempre. El brazo de Dios, hermanos, no se ha cortado. Pero ¿sabes qué? La oración hace que el brazo se extienda. La oración, cuando tú oras y buscas, ahí está el guerrero, la guerrera buscando al Señor, hace que el brazo de Dios se extienda. ¿Cómo no se va a extender el brazo de Dios? Porque el brazo de Dios no se ha cortado, también dice así la palabra del Señor. Entonces, ¿depende algo de mí? Sí, la respuesta es sí, depende de ti y depende de mí. Fíjate lo que pasó en Mateo capítulo 8, versículos 5 al 10. Mateo capítulo 8, versículos 5 al 10 y versículo 13. Jesús se maravilló. Qué lindo que es eso. Se maravilló de algo ahí. Wow. Mateo capítulo 8, versículos 5 al 10. Recuerda que Jesús en varias oportunidades venía buscando fe y no encontraba, ¿no? Hasta que se salió en un momento también de los contornos de Israel y encontró fe en otros lugares. La mujer sirofenicia y cuando estuvo en Tiro y Sidón dice que no pudo hacer milagro porque no había fe. Entonces Jesús está buscando fe. Está buscando esa oración. Y dice que entrando en Capernaum, vino a él un centurión romano, rogándole, y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión le dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Entonces dijo, también yo soy un hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este ve y va y al otro ven y viene. Y a mi siervo hace esto y lo hace. Al oír esto Jesús, ahí está hermano, miren, se maravilló. Gloria a Dios. Y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Entonces Jesús dijo al centurión, ve y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor que tenemos aquí un hombre, un centurión, un hombre que representaba a Roma. Israel estaba bajo el imperio romano en ese tiempo donde Jesús nació. Estaban bajo la tiranía de los romanos. Los centuriones tenían a cargo soldados. Los que eran recién centuriones tenían 100 soldados, pero los que ya
tenía más autoridad, la Biblia nos da a entender que este era un hombre de mucha autoridad, por cómo él explica, ¿no? Más o menos llegaban a tener hasta 1000 soldados a cargo. Pero en ese tiempo los romanos eran como enemigos del pueblo de Israel, porque al estar bajo el imperio romano, ellos habían ocupado cierta parte de la nación de Israel, y entonces ellos se reportaban a las leyes del emperador, a las leyes que había ahí, y entre ellos los centuriones tenían también autoridad. Entonces, si un centurión decía algo y esa persona no acataba la orden, era como no acatar la orden del emperador. ¿Y saben qué le hacían? Iban a la muerte. Así que estaban bajo esas órdenes. Un hombre aquí de mucha autoridad que se acerca al Señor como de noche. Entonces, este hombre, al ser romano, no fue instruido en las cosas de Dios, no fue instruido en la palabra del Señor. Los romanos creían en otros dioses. Entonces no parece saber demasiado de la palabra de Dios, pero sí parece saber acerca de Jesús. Yo no sé si por inteligencia militar, porque él estaba entre los militares, o algo se corría y ellos sabían o estaban viendo que no se levante nadie. Ellos controlaban también que no haya levantamientos. En esos tiempos habían personas que se levantaban para derrocar quizás. Entonces los celotes, tú puedes leer en la historia de la iglesia cuántos eran esos. Jesús tenía celotes como discípulos, pero ya los había cambiado. ¿Sí? Esos eran como personas que se levantaban contra el gobierno, personas fuertes, ¿no? Por eso el Señor agarró varios discípulos así y al cambiarlos, esos fueron tremendos cristianos para el Señor. Entonces él sabía que acerca de Jesús, pero no tuvo un encuentro con el Señor, y esto le bastó para pedirle algo, vamos a decir así, ¿no? O sea, acercarse, pedirle algo, ¿basado en qué? En lo que había escuchado, en lo que supuso, y basado en lo natural. Fíjense que él en lo natural decía, yo le digo a este que venga y viene, le digo que el que vaya y va. O sea, soy un hombre que tengo, vamos a decir así, autoridad. Y si esto funciona en las cosas naturales, ¿qué dijo? También va a funcionar en las cosas espirituales. Entonces se acercó a pedirle al Señor. Ahora, el centurión solo necesitó ir a Jesús y pedir, aunque sea a escondidas. Por eso les digo, cuando uno pide al Señor, el Señor escucha. Y aún este hombre, siendo gentil, siendo romano, teniendo paredes que dividían a los judíos entre los romanos, no había muy buena relación, aún sintiendo eso y viendo esas divisiones que había, se acercó porque sabía que Jesús era el único que podía sanar a su siervo. Entonces dice, vino a él rogándole, diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. O sea, un hombre que no era parte del pueblo de Israel se acercó con una petición. Un hombre, como dijimos, un centurión, un oficial del ejército. Pero lo más interesante que yo veo aquí, hermanos, y fíjate que él no era un hijo entregado al Señor, sin embargo tenía una petición. Así que si Dios le respondió a este hombre, yo pensaba, ¿cuánto más el Señor nos va a responder a nosotros? Que somos sus hijos. Si el Señor te respondió antes que lo conozcas, ¿no te ha pasado? De ver la mano de Dios antes que lo conozcas al Señor, que alguien oró porque tú le pediste oración, todavía no estabas entregado al Señor y el Señor obró en favor tuyo. A mí me ha pasado. ¿Cuánto más ahora en Cristo que estoy entregado al Señor? ¿Cuánto más me va a responder el Señor? Pero no es a mi tiempo, es al tiempo de Dios. Amén. Entonces, lo más interesante es que este hombre de alguna manera había desarrollado una confianza en el Señor. Este centurión tenía fe y sabía sobre autoridad espiritual. ¿Cómo sabía sobre autoridad espiritual si no había sido instruido? Porque él dijo, si en lo natural yo estoy sujeto a autoridad y a su vez se sujetan a mí los soldados y le digo a este que vaya y viene y le digo a aquel que haga esto y lo hace y obedece, si en lo militar funciona así, ¿cuánto más va a ser en lo espiritual?
Entonces este hombre en lo natural no podía sanar a su criado, pero había alguien en lo espiritual que sí podía sanarlo. Entonces él reconoció, qué tremendo, ¿no? Que no podía. Él reconoció que necesitaba ir a alguien superior. Yo pensaba en esta semana y decía, cuánta burla que hay, ¿no? Cuánta burla, cuánto bullying que hay, cuántas cosas que se ven que antes no había tanto como ahora, ¿no? Pero yo decía, si nos para un policía, ¿cuántos se animan a burlarse del policía? Levante la mano, ¿quién se anima? No, pastor, es un policía. Ah, y uno para y se queda ahí quietito, ¿no? Hasta que él baja y pide las cosas. Y hasta que no dice vaya, uno no se va, ¿no? Qué respeto, ¿no? Que hay. ¿Por qué? Y porque es un policía, pastor. Ajá, y si uno se burla y se ríe de él, y si uno desprecia a la autoridad, ¿qué pasa? Y uno va preso. Entonces, si uno respeta las cosas naturales, ¿cuánto más las espirituales? Yo pensaba eso, ¿no? ¿Cuánto más? Y este hombre captó el corazón de Jesús, porque aunque no tenía conocimiento bíblico, ni había sido instruido ni en los pies de los fariseos, ni nada por el estilo, era romano. Si viera las cosas que hacían los romanos, eran de terror. Y aunque no había sido instruido, tuvo respeto por Jesús. Los fariseos no lo respetaban, pero los gentiles lo respetaban. Fíjate, los pobres, las mujeres de la calle que comían con Jesús, hermanos, porque necesitaban salvación. Ellos lo respetaban a Jesús, los que no tenían conocimiento. Entonces para Jesús esto fue algo, no importa si vino de noche el centurión, no importa si es romano, no importa si es gentil, si no tiene a Dios en su corazón. Él viene con una petición y Jesús le dice, no hay problema, yo iré y le sanaré. Enseguida, estaba listo el Señor. Pero este hombre le dice, no hace falta que vayas. ¿Cómo no hace falta que vayas? Soy el Hijo de Dios y tengo la autoridad y el poder delegado por el Padre para orar y se puede sanar. Es que no hace falta que vayas, porque déjame decirte algo, Señor. Primero le dijo, no soy digno de que vayas. Ay, 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 ¿cómo es esto? Mucha gente se siente digna, ¿no? Muchos ahí fariseos en ese tiempo dignos, eran hombres que estudiaban la palabra del Señor y oraban mejor que todos. Se sentían dignos, pero este hombre se sentía indigno, mire. Dice, no soy digno de que vengas a mi casa porque mira, mi vida no está bien delante de Dios. Tú eres un hombre de Dios, tú eres el Hijo de Dios. ¿Cómo vas a venir a mi casa? Pero di la palabra, Señor. Di la palabra. Porque así como yo doy la palabra y me obedecen, di la palabra y mi siervo sanará. Aleluya. Esa es la oración que él hizo delante del Señor. Una decisión que no tenía, una oración que no tenía orgullo. Por eso se acercó con esa actitud que tenemos que tener. Y no solo eso, también yo veo aquí que él rompió con esas barreras espirituales de que él era judío y ellos estaban bajo el imperio romano. Sin embargo, respetó la autoridad aunque estaban bajo el dominio de los romanos. Porque él podía haber dicho, ¿cómo le voy a pedir oración a un judío si ellos están bajo nosotros? Sin embargo, él sabía que en Roma no había un hombre como él. Y sabía que él era el hombre que podía sanar a su siervo. Entonces reconoció la autoridad espiritual, reconoció que algo había en Jesús que no había en el pueblo donde él había nacido, de donde él se había formado. Rompió esas barreras que lo separaban entre judíos y romanos. Por eso nuestra oración debe ser, hermanos, con humildad. Porque dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Esa actitud de humildad dice que los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Amén. Eso está en el Salmo 51. Los sacrificios que Dios busca no es solamente una ceremonia o hacer algo para Dios. Dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado delante de Él. Dice que al corazón contrito y humillado jamás Dios lo va a despreciar. Dios está buscando ese corazón. ¿Quieres que Dios responda a las oraciones? Debes ir al Señor con esa actitud, con ese corazón.
separando lo que es de Dios y lo que no es del Señor. Dice que el centurión respondió, no soy digno de que vayas bajo mi techo, Señor. Se sentía como el cobrador de impuestos, ¿no? Zaqueo, que era chaparrito y se subió a un árbol y de ahí miró y dijo, por lo menos lo voy a ver pasar. Y cuando pasó Jesús le dijo, ¿qué haces ahí, Zaqueo? Y Zaqueo ha dicho, ¿cómo me conoce el Señor? Y él habrá mirado, bájate, le dijo, porque voy a tu casa. ¿A mi casa? Habrá pensado, no soy digno, Señor, de que vengas a mi casa. Soy cobrador de impuestos. Pero fue igual. Y cuando Jesús entró en esa casa, entró la presencia de Dios ahí. ¿Y qué pasó? Sintió convicción, Zaqueo. Yo cuando uno tiene... Mi abuela decía que teníamos hormiguitas que andábamos, que no nos quedábamos quietos de chicos. No me acuerdo ahora la palabra en italiano, pero nos decía en italiano. Así andaba Zaqueo, sentado y... Spinguli, ¿no? Era. Ok, me confundí de palabra. Y andaba Zaqueo como nosotros cuando éramos chiquitos y mi abuela nos decía, quédense quietos un poco. ¿Por qué andaba así Zaqueo? Porque algo estaba mal, ¿no? Y fue a un lugar y dijo, abrió y había un montón ahí de dinero. Y sacó y dijo, Señor, esto se lo daré a los pobres. Y si en algo hice mal que no correspondía, 4 veces se lo devolveré. La presencia de Dios entró ahí, hermano. Jesús necesitaba ir a esa casa. Jesús necesita ir a nuestra casa para que podamos sacar las cosas. No digas que no es digno. Claro, no somos dignos nosotros de recibirlo a Él, pero Él quiere venir igual, Él quiere entrar igual para hacer una obra nueva. Amén. Fíjate que el centurión no usó su poderío militar para decirle a Jesús, ustedes están bajo nuestra orden, así que yo te ordeno, Jesús, que sanes a mi siervo. Es una orden de un centurión que tiene a cargo mucha gente. Hágalo, Señor. No fue así. No usó ese poderío militar ni esa posición de autoridad que tenía en lo natural porque no iba a obtener nada si hacía eso. Se acercó con reconocimiento, con humildad delante del Señor. Y eso lo hace en las rodillas, hermanos. La actitud de arrodillarse. El vivir de rodillas, no demandando a Dios por lo que Dios tiene que hacer, sino inquiriendo delante del Señor, diciendo, Señor, ¿puedes hacer esto? No yendo de rodillas diciendo, Señor, tienes que hacer esto, sino diciendo, Señor, ¿puedes hacer esto? Cuando vives de rodillas comprendes quién tiene autoridad y cómo usar esa autoridad. Me gusta esa actitud del centurión. Él se sentía indigno, no merecedor. Pero con esa actitud Jesús lo recompensó, sanando a su siervo. Hermanos, miren hasta dónde llega la actitud del centurión. Que él va a pedirle a Jesús por su siervo. ¿No te llama la atención esto? No es que va y dice, Jesús, quiero que me des un sermón sobre prosperidad, o quiero que ores por mí para que Dios me prospere. Hoy está de moda todo eso, ¿no? Está la prosperidad en todos lados, hermano, hoy en la palabra. Pero en realidad no está en ningún lado, ¿no? Pero he dicho, Señor, vengo a pedirte porque soy un hombre próspero, soy un centurión, pero quiero ser más próspero. No. Se acercó para pedirle por el siervo. ¿Quién es el siervo? Era alguien importante para el centurión. Podía haber ido a pedir por un soldado, por ahí. No, fue a pedir por su siervo, aquel que lo servía, aquel que trabajaba para él, lo tenía en estima. Miren, la posición no importa, hermanos. Lo que importa es la actitud. Amén. No importa los cargos, no importa lo que podamos haber conseguido, gloria a Dios. Pero en realidad delante del Señor, ahí está la petición de la mamá, ¿no? Miren qué humilde la mamá. Se le aparece a Jesús y le dice, quiero que en el reino mi hijo esté de tu derecha y mi otro hijo esté en la izquierda. Ahí se acercó con una petición también. Ella pidió, ya no lo tenían.
Y quiero que cuando juzgues a la humanidad, mis 2 hijos estén ahí sentados al lado tuyo, Señor. Me acuerdo cuando se le acercaron a Jesús, los discípulos dijeron, Señor, ¿querés que hagamos descender fuego como Elías y los consuma todos esto aquí? Miren qué petición. Jesús le dijo, ¿de qué espíritu sois? ¿Cómo van a pedir eso? No todo lo que pedimos está bien. Muchas cosas, aunque estén en la palabra, miren, ahí está en la palabra. Elías hizo descender fuego y se murieron todos los profetas. Sí, está en la palabra, pero no ese es el espíritu. Es distinto. Por eso te pregunté hace un rato, ¿cuánto hace que no oras por alguien? ¿Cuánto hace que no oras por un siervo, entre comillas? Vamos a ponerle siervo, ¿no? ¿Cuánto hace que no oras por alguien que fue despreciado? O alguien que humanamente no tiene ni un centavo, ¿no? Que no es, vamos a decir así, lamentablemente como mucha gente dice, no es nadie, aunque para mí no es así, pero para que tú me entiendas, ¿cuánto hace que no oras por alguien abandonado, apartado porque le pasó algo, se apartó del Señor? Yo me acuerdo que una vez yo trabajaba en una oficina, en una iglesia, y muchas cosas no les puedo contar. Pero me acuerdo que una vez habían dicho que no se podía hablar con alguien porque había cometido un pecado. Y yo dije, hay que estar más que nunca con esa persona. Porque yo también soy pecador. Miren, el sacerdote no debía olvidarse en el Antiguo Testamento que él también era pecador. Cuando presentaba las ofrendas, no es que ahí venía el sacerdote santo y no, muchos morían ahí en la presencia de Dios. Los tenían que sacar con una soga, porque él se pensaba que era mejor que otros. Pero no se debía olvidar que también era pecador. Y primero ofrecía por él y después ofrecía por el pueblo. Amén. Entonces cuando alguien se aleja o se aparta o comete un error, no es que no hay que llamarlo, que hay que dejarlo, que hay que... No, hermanos, al contrario. Hay que restaurarlo. Hay que bendecir, hay que orar, hay que llamar a ver qué le sucede. A ver qué le pasa. Pero en la época de hace muchos años las iglesias no se les podía hablar a la gente que cometía un pecado así. Tenemos gente apartada, hermano, mucha gente abandonada, rechazada, mucha gente despreciada en el camino del Señor, con conocimiento bíblico. Y yo me pregunto, vamos a orar esta semana, vamos a poner a alguien delante del Señor, vamos a orar por esa persona. Vamos a ponerla delante del Señor, vamos a arrodillarnos por alguien que por ahí haya sido abandonado, rechazado. ¿Sabes de qué se maravilla Dios? De encontrar a alguien que interceda, de encontrar a alguien que ore, que se ponga en la brecha. Por eso al oír Jesús esto que dice, versículo 10, se maravilló Jesús al oír esto. ¿Por qué se maravilló Jesús? Esa sencillez, hermanos, de esa petición, esa actitud del centurión, derrumbó las divisiones, vamos a decir así, culturales que había, esas divisiones espirituales que existían. Jesús se maravilló porque el centurión demostró una fe genuina y se maravilló de encontrar un hombre que no había sido formado en las cosas de Dios y sin embargo tenía más fe que un fariseo. Porque a los suyos vino y los suyos no lo recibieron a Jesús. Pero los demás lo recibieron, los que no tenían conocimiento en la ley, porque estaban cegados bajo la ley, miren. Y estos se acercaron y demostraron una fe tremenda. La mujer sirofenicia le dijo, Señor, aún las migajas que caen, los perros comen de las migajas. Yo la veo, mi perrita siempre está esperando que caiga algo. Y me acuerdo de ese pasaje. La veo que agarra una amiguita y digo, ahí está la mujer sirofenicia. Y le dijo, aún dame de la migaja que caen, Señor. Y Jesús dijo, wow, no he hallado tanta fe en Israel, que tuve que salirme de Israel para encontrar tanta fe. Wow, encontró un hombre con fe. Un hombre que confió en la bondad de Dios, que se acercó a Dios con humildad, reconociendo, confesando que no era merecedor, pero que necesitaba algo. Y Dios está buscando a alguien, hermanos.
en quien pueda maravillarse, agradarse, en quien pueda moverse en favor de. Aprendamos en este día del centurión. Yo quiero que puedas cerrar allí tus ojos por un momento. Antes de orar, hoy queremos orar y tenemos aceite también para ungir. Con aceite vamos a hacer una oración especial por cada uno en este día.